Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Soraya Ibáñez en su segmento. Bueno, en el segmento que cada 8 días tenemos una invitada súper especial que nos recuerda realmente mucho lo que esas experiencias que estamos viviendo, pero todos ese tipo de experiencias que nos conecta un poquito más a realmente esas personas que somos creyentes, que profesamos nuestra fe y que realmente nos dan como más conocimiento, son esas vivencias con propósito que han tenido esas personas que Soraya nos trae cada semana aquí a nuestro segmento. Y bueno, este segmento es en línea con Jesús. Ahí establecemos una línea realmente, que es esa línea de comunicación que debemos mantener constantemente con Él. Así que, Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas. De verdad que un placer estar aquí de nuevo. Y sí, como comentabas, es un segmento donde traemos personas que de repente para los ojos de muchos serán comunes, pero tienen una historia extraordinaria que contar. Y es el caso de Shirley hoy y esta noche o para ustedes en la tarde. Es una persona que de verdad admiro mucho. Es la esposa de Jorge que estuvo el martes pasado aquí. Y bueno, por este medio nos va a comunicar acerca de cómo ella ha sido transformada por Dios y cómo ha cambiado su vida. Y como dices tú, este es un medio para poder comunicar lo que Dios ha hecho en la vida de Shirley. Ella es una persona hermosa, una persona que tiene tanto para dar, que es sabia y tiene unos consejos increíbles. Así que bueno, quiero presentarla. Ella es Shirley y puede saludarnos en estos momentos. Bueno, pues hola Soraya, hola a todos los que están conectados con nosotros. Para mí es un enorme gusto, una enorme bendición poder compartir en este espacio contigo. Ay, muchas gracias. Y como es un hábito, nosotros aquí queremos escuchar atentamente el testimonio de vida de cada persona que viene al programa. Y si nos puedes compartir cómo fue tu experiencia, cómo fue ese encuentro tan maravilloso que tuviste con Jesús. Bueno, pues la verdad que yo nací en un hogar cristiano, de cuna cristiana. Mi madre creía en Dios, así que desde pequeña me llevó a la iglesia y realmente a mí me encantaban las escuelas dominicanas de los niños, los días domingos, las reuniones para orar, para buscar de Dios, para leer la Biblia y era algo que realmente para mí Dios era real. Sin embargo, cuando empecé la adolescencia, con aproximadamente 13, 14 años, Ujú. mi familia decidió venirse aquí a España Ok. y yo me vine y me di cuenta que yo había tenido como experiencias con Dios, pero no tenía un nuevo corazón, no había experimentado realmente un nuevo nacimiento de lo que habla la Biblia, un cambio de corazón, realmente un encuentro personal para conocer a Cristo. Y así que pronto se dejó ver, porque Ujú. cuando llegué a España y dije, wow, esto es un mundo completamente diferente, hay mucha Ujú. libertad. Y como estaba sin mis padres, al principio llegué con mi hermana mayor, dije, pues me voy a soltar el moño, voy a vivir mi vida que son 2 días. Y bueno, me tragué una gran mentira que era yo controlo, porque yo decía, bueno, yo sé hasta dónde llegar, yo no voy a llegar a extremos como otras personas, ¿no? En el alcohol o en los Ujú. vicios o en su estilo de vida o en su Ujú. carácter, su moralidad. Yo controlo, simplemente yo voy a ir y disfrutar y bailar como algo muy sano. Entonces pasó el tiempo y yo me di cuenta que no, que había tragado una mentirota porque habían pasado como 2 años y estaba en una discoteca a las 4 de la mañana bebiendo, fumando, una vida desordenada. Y bueno, yo pensaba que Dios estaba en los templos con los santos. Nunca me imaginé que Dios pudiera estar en ese tipo de ambiente, ¿no? De grosería, de pecado,
total, donde Dios no le importa a la gente. Pues resulta que estando con mi copa y mi cigarro en esa discoteca llena de reggaetón a todo volumen, vino una pregunta a mi mente y yo no pude escapar. Fue como que todo pasó a segundo plano y esa pregunta estaba taladrando mi mente y era, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero cuando esa pregunta vino fue como que una venda realmente cayó de mis ojos y yo pude ver la condición de mi corazón. Aunque por fuera parecía estar muy bien, aparentemente todo me iba bien, aparentemente era una buena chica, realmente dentro de mi corazón había odio hacia mi padre. Y ese odio, ese amor-odio por él me llevaba a buscar en los hombres el amor que no había recibido de su parte. Y no solamente eso, había rebeldía hacia mi madre. O sea, mi mamá me decía, ve a la izquierda, yo iba a la derecha. Mi mamá me decía, ve arriba, y yo iba abajo. Y tenía una rebeldía contra ella que realmente la hacía sufrir. Y no solamente eso, toda la mentira que había en mi corazón, todo ese egoísmo que me dominaba, que yo era la número 1, la número 2, la número 3, la primera y la última también. Entonces, cuando en esa madrugada yo estoy 100% consciente de la condición en la que está mi corazón y que había intentado realmente cambiar sin ningún éxito, es que empiezo a hablar con Dios. Desde ese rincón de esa discoteca en oscuridad, empiezo a hablar con Dios y empiezo a decirle, Dios, yo recuerdo la paz que yo sentía cuando estaba contigo. Yo recuerdo el gozo que experimentaba mi corazón cuando yo estaba de pequeña contigo. Yo recuerdo que cuando leía tus palabras sanaban mi corazón, me traían esperanza. Pero ahora estoy aquí atrapada por mi propio pecado y por más que quiero cambiar, no puedo. Y empezó a volverse un clamor en mi corazón. Recuerdo que yo empecé a gritar por dentro, decirle, Dios, por favor, haz algo en mi vida, transfórmame, perdóname, sé que estoy mal, pero no puedo cambiar. Entonces, seguí hablando con Dios, seguí pidiéndole perdón y recuerdo que el tiempo se me pasó así, eran las 7 de la mañana, ya estaban cerrando la discoteca y yo me fui a mi casa. Pero recuerdo, Soraya, que cerré la puerta de mi casa, caí de rodillas, con un arrepentimiento tan profundo que eso duró semanas. Parecía que estuviera enferma, pero era del Wow. dolor que yo sabía que había ofendido a Dios, a mi familia, a mis seres queridos. Entonces empezó una transformación en mi vida de perdonar a mi padre, de pedirle perdón a mi madre, de restauración, de sanidad profunda en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos, un nuevo deseo por buscar a Dios, por agradar a Dios. Nadie tuvo que decirme, tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia. Era como ese siervo, ¿no? Que busca, que brama por las aguas. Así empezó una búsqueda profunda en mi corazón hacia Dios que Él no defraudó. Desde luego, Él me mostró su amor, su ternura, su perdón, su poder, su gracia y jamás he vuelto a ser la misma. Y esto es como el vino. Esto va a mejor. Y cuando piensas que ya estás bien, Dios tiene mucho más para nosotros. Entonces, Sí. así fue como conocí a Dios en España y hasta el día de hoy le sigo. Qué increíble, maravilloso como Dios se presentó en un momento que nunca te hubieses imaginado que se iba a presentar y de una manera que cambió totalmente tu perspectiva de quién es Él y todo totalmente en ti. Y yo creo que eso es maravilloso porque pienso que cuando uno tiene ese encuentro, uno puede ser igual. O sea, uno no puede seguir el mismo camino, ¿no? Entonces, qué maravilloso, de verdad. Y lo vuelvo a repetir porque es que me parece, es que cuando escucho tantas cosas o tantos testimonios como el tuyo, de verdad que me da mucha alegría y de verdad lo disfruto. Y entiendo que en estos momentos estás en España como misionera con tu familia y quiero que nos cuentes cómo es ser
misionera o la esposa de un misionero. ¿Cómo es eso en la vida de Shirley? Mira, en la vida de Shirley eso es un gran privilegio. Es, es una maravilla, es algo que disfruto y por lo que estoy muy agradecida con Dios. Yo me acuerdo que, bueno, después de convertirme, de conocer a Cristo, de tener ese encuentro de amor con mi Salvador, yo creo que el deseo número 2 que capturó mi corazón fue el deseo de contar a otros quién es Cristo, lo Mm, que Él puede hacer en nuestra vida, cómo en Él hay esperanza, hay segundas oportunidades, cómo hay vida eterna, cómo es real, cómo es cercano. Yo quería que todos conocieran de Dios, todos, que ninguno se quedara sin escuchar. ujú, Entonces, durante toda mi vida he procurado compartir ese mensaje con todos, pero más adelante, pensando en mi esposo, yo le decía a Dios, ¿no? En el secreto, Dios, tú eres suficiente para mí. Todo lo ujú, que yo necesito lo he encontrado en ti. Pero si alguna vez tú quisieras regalarme un esposo, me encantaría que fuera alguien con el que pudiera compartir tu corazón por los demás. Y mm, específicamente a lo largo del tiempo, Dios ponía en mi corazón no solo los que estaban a mi alrededor, cerca, mis vecinos, mis amigos, sino que empezaba a poner una carga específica por lugares donde hay poco acceso al Evangelio, donde hay pocos recursos, donde casi nadie conoce de Cristo, donde no hay obreros que anuncien este mensaje. Y yo le pedí a Dios, me encantaría poderme casar con alguien así. Así que con los años, Dios concedió esta petición y conocí a Jorge. Jorge es un mexicano americano, es un Tex-Mex. Nunca ni sabía que existía El Paso, Texas. Yo decía, ¿eso qué es? Pero realmente es una maravilla porque al conocerlo, Dios nos unió con ese corazón que es para Cristo, pero es también para llevar el Evangelio a otros lugares. Y, y juntos hemos hecho equipo. mm, Juntos, yo creo que nos estamos unidos en esa misma visión, en ese mismo proyecto de vida, pero también hay un complemento, ¿no? De roles, sí. de ser esposa, de ser hombre, mujer, y, y ha sido un regalo de Dios. La verdad que muy agradecida por caminar con alguien que no, que camina en la misma dirección, que tiene la misma visión, que tiene el Ujú, mismo corazón, yo creo que hasta más. mm, Creo que qué hasta más. bueno. Y es sorprendente como vienes como comentabas en tu testimonio, de que eras una persona que de repente no había rebeldía en tu corazón, había esa como rabia hacia de repente las demás personas a tu alrededor, y cómo Dios forma ese corazón para que tú tengas amor hacia otras personas, para que tengas ese deseo de alcanzar a otras personas. Y para mí es sorprendente y hermoso que Dios coloque eso en tu corazón. Y ahora trabajas con la caja roja, ¿no? Y estás cumpliendo lo que Dios ha colocado en tu vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, Caja Roja también es una respuesta de Dios, porque aunque yo le predicaba hasta las piedras, es cierto que a veces me sentía muy frustrada a la hora de compartir el evangelio con otros porque necesitaba formación, no sabía muy bien cómo hacerlo. Y Ujú, desde la perspectiva bíblica me faltaba como conocimiento de identificar la manera correcta, eficaz, bíblica para compartir el evangelio. Entonces recuerdo que como yo era la típica evangelista en mi iglesia local, que le hablaba a todo el mundo y que escribía cartas y las tiraba en los buzones y me las pasaba en los parques y ay, siempre con esa qué pasión, especial. con esa pasión por hablar con otros de Cristo. Recuerdo que, bueno, el pastor de mi iglesia dijo, mira Shirley, ¿por qué no te encargas del grupo de evangelismo? Yo le dije, ¿cuál es el grupo? No, pues no hay, tú eres la primera.
hay que formarlo. Dije, ok, está bien, sí, 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 sí. Entonces, bueno, empecé a invitar a algunos amigos y tal, y empezamos a salir a los mercadillos los domingos, porque era donde mayormente se concentraba la gente. Pero la verdad que al pasar un poquito el tiempo, un día, un domingo, digo, bueno, pues vamos a ir al evangelismo. Estoy esperando, 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 y no llegó nadie. Entonces me acuerdo que Mm, en vez de salir yo sola, cerré la puerta y me puse a orar. Le dije, Dios, hay muchas personas que no te conocen, pero habemos pocos obreros que vayan a predicar el evangelio. Y como que con mucho dolor, orando a Dios, pidiendo compañeros para eso. Y recuerdo que tuve como es como una foto que vino a mi mente, y ujú. yo me vi en la calle con objetos predicando. Entonces, Mm, yo me wow. acuerdo que me quedé así un poco como sorprendida y le pregunté a Dios, Dios, pero tú quieres que yo use objetos para predicar en la calle, pero es que no Mm, sé cómo. Y bueno, quedó ahí. Con el tiempo estoy trabajando en una escuela de arte y música y parte de mi trabajo en esta escuela era organizar salidas para que el grupo de arte y música pudiera compartir lo que llevaba. Y esto era una escuela cristiana. Y resulta que voy a un retiro de jóvenes y me encuentro al equipo de la Caja Roja y escucho lo que ellos están haciendo y el corazón casi se me sale por la boca. Porque yo digo, wow. no puede ser, esto es lo que Eso yo es lo que te... recibí en oración, ¿cómo es posible que esto Sí. exista? Entonces, claro, yo empecé a pensar en términos económicos y yo dije, no, yo sé cómo está la escuela, no nos va a enviar a Madrid una semana, todo el equipo, Ujú. supone mucho gasto, mucha logística, bla, 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 bla. Para mi sorpresa, cuando Realmente llegamos, lógica. sí, mi mente lógica y muy incrédula, ¿no? Entonces, cuando llegamos el lunes, que ya retomamos otra vez el trabajo en la escuela, me Ujú. llama el administrador y me dice, ¿estás lista? El administrador. ¿Y yo lista para qué? Para irte a Madrid a la Caja Roja con todo el equipo. Yo me quedé de piedra y dije, ¿qué? ¿Qué vamos? Bueno, Wow. al final fuimos todo el equipo y la verdad que Dios tenía Increíble. preparado una buenísima. Y ahí, en ese primer contacto con la Caja Roja, fue cuando yo percibí de parte de Dios un llamado a estar en ese ministerio y formarme. Entonces, eso fue confirmado muy pronto. Me acuerdo que Jacob, casi sin conocerme, me invitó a quedarme, incluso me ofreció hospedaje en su casa. Y Caja Roja lo que ha hecho es equiparme para el evangelismo, para ganar almas, para contar mi testimonio, para predicar sobre la caja y para Mm, entrenar a otros en cómo ujú. hacer. Así que así he recibido mi llamado hasta el día de hoy. Impresionante. De verdad que me llama mucho la atención cómo Dios te habla y te confirma de muchas maneras y al final te sorprende de maneras increíbles, ¿no? Sí. Y ahora que eres mamá, ¿verdad? Mamá de una niña bellísima, preciosa, que tengo el gusto de conocerla. Y cómo ahora tratas de ver el momento de ser mamá y el momento de ser misionera. ¿Cómo puedes hacer todo al mismo tiempo? ¿Cómo nos puedes contar cómo es ser mamá misionera y todo lo demás? Sí, bueno, Lía tiene 1 año y 10 meses, es una gran bendición para nuestras vidas. Y bueno, lejos de ser un impedimento, lejos de ser una carga, lejos de ser un problema, yo creo que Lía es una gran bendición y nosotros creemos que el ministerio es un lugar adecuado para que ella pueda ver en la práctica cómo es servir a Dios, ¿no? No, eh, lo que yo intento es que el mundo no gire en torno a ella, sino que nuestra vida gire en torno al reino de Dios, giren en torno a Cristo, ¿no? Y sí, necesitamos la sabiduría de Dios, que la tenemos en su palabra para criar a nuestros hijos, para atender nuestros hogares, para amar a nuestros esposos, para
Y bueno, yo creo que el mayor reto es que no solamente es ir y ganar almas y subirte sobre una caja roja y compartir con otros, sino que desde el hogar poder materializar el evangelio, que aquello que decimos, que anunciamos, que proclamamos a otros sea una realidad en nuestra casa, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con una vida entregada a Dios. Entonces, Elías viene a ser parte de todo eso, ¿no? Que yo considero que es una gran riqueza y que es una gran bendición para su vida poder crecer en un hogar cristocéntrico, en un hogar lleno de, al final, de la presencia de Dios, ¿no? Porque Él reina en nuestros corazones. Así que Ujú. es un reto, claro que sí, pero es una gran bendición. Yo lo veo así, como una gran bendición y lo estoy disfrutando mucho. Y bueno, pidiendo a Dios esa sabiduría y también establecer límites, diciendo que no a aquellas cosas que pueden comprometer el Sí. cuidado eh, y lo que Dios pide de nosotros como mamás y como esposas. Pero, pero hasta ahora lo estamos disfrutando mucho. Qué bueno. Y algo que me llama la atención que mencionaste, que, que están enfocados de que no, ella no sea el centro de atención, sino que sea Cristo el centro de atención. Y pienso que muchas veces como padres hay que saber, bueno, yo no soy mamá todavía, pero me imagino que los que son mamás, los padres ahí tienen que saber cómo balancear eso, cómo balancear el cuidado de tu hijo, pero al mismo tiempo saber que Cristo es el centro y saber que en la familia Cristo es el centro. ¿Y qué puedes mencionarle a las personas que te están escuchando? ¿Qué le puedes recomendar a estas generaciones como mamá, estas nuevas generaciones que están surgiendo? Bueno, nuestro deseo en nuestra vida como matrimonio, como personas individuales, es que todos conozcan a Cristo. Entonces, yo tengo dos cosas. Em, para jóvenes, para esta generación que conoce a Cristo, mi deseo es que ellos sean fieles en medio de esta generación y que Ujú, proclamen el evangelio a otros, que no se callen, que no tengan miedo y que sean valientes y que proclamen el evangelio y ganen para Cristo todas las almas posibles. Y mi deseo ujú, para esta generación que no conoce a Dios es la misma, es que tenga un encuentro con Dios, con el Dios verdadero y que entreguen sus vidas a Cristo. Y para eso vivimos. Para eso ujú. vivimos y eso es lo que queremos con estas generaciones y por eso predicamos y no nos callamos y entrenamos y vamos donde sea, porque queremos y sabemos que esta generación necesita de Cristo. Es que yo estuve ahí, Soraya. Yo Ujú, busqué, yo me creí el cuento de que la felicidad está en las cosas, en el dinero, en las profesiones, en los títulos, en las ujú, redes, en los amigos, en los novios, en la moda. Yo no tenía ujú, identidad, yo no sabía quién era y yo lo que estaba era buscando lo que realmente solo en Cristo está. Entonces, yo mm. deseo que los jóvenes de esta generación puedan encontrar ese tesoro que es Cristo. Sí, qué bueno, porque ustedes son una pareja joven que son ejemplo para los que los rodean, o sea, son ejemplo para mí, son ejemplo para los que nos conocemos y qué bueno que puedas incentivar a la juventud, a eso, a las generaciones, a hacer lo que dices tú de enfocarse en Cristo, de saber cuál es su identidad, ¿no? Y saber quién es la persona en Cristo. Y una de las cosas que también me llama la atención, volviendo al tema de ser misionera, cuando un misionero o una persona que está en el ministerio se encuentra un poco, vamos a decirlo, que necesita alguna ayuda o algún tema de oración.
¿a quién puede acudir? ¿Quién le coloca a Dios en ese momento a esa persona? Porque me llama la atención de que yo el otro día le preguntaba a una psicóloga que estuvo en el programa, le preguntaba a quién acude el psicólogo cuando necesita ayuda. Y entonces ella me comentó de las redes de apoyo que tiene. Y bueno, quiero saber a quién acude el misionero, el pastor, cuando necesita de un pastor, de un misionero, de que esté allí. Claro, aparte de Dios, Sí, que es lo primero a quien debemos buscar, ¿no? Porque es nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra sabiduría, todo, ¿no? Pero bueno, sí. aparte de eso, realmente Dios nos ha puesto como parte de un cuerpo y nos dice que nos necesitamos los unos a los otros. Y Hebreo nos anima, de hecho, a reunirnos, a estar en comunión, en coinonía, porque mejor son dos que uno, porque si uno cae, ¿quién tiene para que le levante? ¿No? Ujú, Entonces es una bendición estar en la iglesia y yo diría que los amigos son un tesoro. ujú, eh, y de hecho, uno de los primeros consejos que me dieron antes de salir al campo misionero fue rodéate de buenos amigos. mm, Ten amigos. Yo creo que es bueno tener amigos, amigos que son sabios, amigos que conocen la palabra de Dios, amigos que pueden darte un buen consejo, ujú, que no es darte por tu lado o lo que sea, sino que pueden darte un buen consejo, que pueden decirte la verdad en amor, que pueden mm, dirigirte hacia Dios y animarte. Y también líderes espirituales. Este, sí, tenemos amigos pastores, amigos líderes que están ahí, que podemos hablar con ellos, que podemos llorar con ellos, que podemos contar nuestras frustraciones, porque mira, hay mucha gente en el ministerio que tú estás ministrando a diario, ¿no? Y a lo mejor hay gente que te busca a lo mejor por la posición que tienes o la influencia que tienes o el ministerio que tienes, pero cuando llegan tiempos difíciles o cuando todo eso se va, ujú. muchos no quedan. Entonces es importante que puedas rodearte de buenos amigos, esos amigos que aman, que temen a Dios, que sobre todo para mí es muy importante que la palabra de Dios gobierna en ellos, ¿no? Sí, Yo diría que sí, bueno, sí. ver el testimonio de la persona y al final ver que el amigo puede ser mejor que un hermano, ¿no? Lo dice la palabra. Y entonces Totalmente. esto significa que hay peso allí en tener un buen amigo, ¿no? Son Sí, tesoros, como dices. sí, y la Sí, familia también. La familia también es la un gran... familia es un tesoro increíble. Yo creo que tener esa familia que está apoyando incondicionalmente también es una gran dicha, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Qué bueno. Y yo que al principio decías en el testimonio, me llamó la atención que comentabas que muchas veces comentabas de que cuando hubo un momento donde tú pensabas que las cosas podrías como manejar las cosas de tu manera, podías hacer las cosas de una forma y tú podías tener un balance. O sea, podías como, bueno, yo no voy a beber, pero voy a hacer esto. Tenías tus límites. Y yo quiero que puedas comentarle a los jóvenes que muchas veces piensan que tienen sus límites puestos y y que tienen muchas veces, piensan que ellos saben cómo dirigir su vida. ¿Qué le puedes recomendar a ellos? ¿Qué les puedes decir por este medio? Sí, bueno, que jugar ese juego es muy peligroso, porque para empezar, el pecado te esclaviza. Y muchas veces se presenta como algo inocente, como algo liviano, como eso, como algo que tú puedes controlar, que tú puedes decir yo sé hasta dónde llegar, o bajo esa mentira, ¿no? Yo soy dueño de mi propia vida, de mi propio destino, yo la dirijo a donde yo quiero, y todos estos pensamientos, ¿no? Que realmente nos hacen caer en un autoengaño, porque cuando empezamos a pisar el terreno
de las adicciones, el terreno de la inmoralidad, el terreno de la mentira, el terreno del robo, te das cuenta que te va dominando. Y vas cada vez en una decadencia moral y espiritual que sin duda te va a llevar a la destrucción. Y una vez que estés ahí, de verdad necesitamos a Dios y bueno, puedes intentar la yoga, puedes intentar el deporte, puedes intentar incluso muchas otras cosas, pero el único, dice que el único que nos puede hacer libres de ese pecado es Cristo. Entonces, yo diría que no, que agarres el consejo de Jesús que dice, mira, hay dos caminos, hay uno que es ancho y ahí puedes hacer todo lo que tú quieras, pero recuerda que su camino es la muerte, es la destrucción. Luego Jesús plantea y dice, pero hay un camino angosto. Hay un camino angosto que no puedes entrar con todas esas cosas, pero su final es la vida eterna. Así que ese es el consejo que yo te doy. Escoge el camino angosto y tendrás la vida. Sí, wow. Palabras que de verdad llegan al corazón porque yo pienso que muchos jóvenes hoy en día están buscando respuestas en donde no tienen que buscarlas. Y yo sé que en algún momento estos programas lo verán, jóvenes que necesitan saber que hay un camino y es diferente al que ellos piensan. Y de verdad que muchas gracias, nos quedan unos minutos del programa, pero muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y ha sido un placer, un gustazo, como dicen aquí. Y de verdad que increíble cómo Dios ha transformado y bueno, nos has comentado de desafíos misioneros, pero sé que Dios les ha dado a ustedes la guía y los va a seguir transformando para su palabra, para Él. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Soraya. Un abrazo muy fuerte. Gracias.